Todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Bien, y el día de hoy, jueves 28 de octubre, estamos dando inicio ya al desarrollo de una nueva sesión de clases. Y esta vez vamos a dedicarle a los estudiantes de la promoción del quinto año de secundaria, sección B, promoción 2021. Bien, tu profesor César Uribe abre los telones para dar inicio a la presentación de este nuevo capítulo en la historia nacional. Hoy vamos a hablar acerca de la República aristocrática en el Perú. Hoy vamos a situarnos entre los años 1899 a 1919. A ese tiempo, miren ustedes, de 1899 a 1919, se le va a conocer con el nombre de la República Aristocrática. Miren ustedes, y ese término fue acuñado nada más y nada menos por el gran historiador Jorge Basadre Grothman, que ahora te lo voy a presentar. Pero, ¿qué aconteció antes del inicio de la República Aristocrática en el Perú? Todos sabemos que Nicolás de Piérola, el califa, a través de la revolución de Piérola, le dio golpe de Estado al segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Por ahí alguien expresó: no hagas a otro lo que no quieren que hagan contigo. ¿Qué es lo que hizo Andrés Avelino Cáceres? Se convierte en la piedra de su zapato, nada más y nada menos de su gran amigo, ahora enemigos, Miguel Iglesias. Por esa razón sabemos que Miguel Iglesias solo gobernó un solo año, debido nada más y nada menos a la actitud de hacerle la vida imposible en el poder de Andrés Avelino Cáceres. Cáceres logró su propósito. Sabemos que en un primer gobierno, para que el Perú pueda salir adelante, Cáceres firmaría un nuevo tratado económico con los ingleses. Y esto sería nada más y nada menos el famoso Tratado Grace. Y gracias a ese tratado económico Grace, miren ustedes, sabemos que el Perú va a depender a través de una firma por 66 años. Sabemos que durante el segundo gobierno de Cáceres se inicia la dependencia británica. Sí, señor, apareciendo dos empresas extranjeras con capital británico en el Perú, y lo hemos estudiado en la clase anterior. Aparece la Peruvian Corporation y la London Pacific Petroleum Company. Miren ustedes, sabemos también que Inglaterra se cansó ya de tener tanto dinero porque quintuplicó lo que le había prestado al Perú y luego vendió la deuda por los años 1923 a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso aconteció en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Luego del primer gobierno de Cáceres ingresa, te dije, Remigio Morales Bermúdez. Este convocaría elecciones y saldría ganador Andrés Avelino Cáceres por segunda vez. Pero acá unas elecciones amañadas, unas elecciones fraudulentas, tanto así que el pueblo se levantó y representando al pueblo estuvo Nicolás de Piérola. Y este lo saca del poder a través de la revolución de Piérola y empieza a tener un gobierno moderado. Un gobierno moderado fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Este convocaría elecciones y ganaría las elecciones un hombre nacido en cuna de oro, con un buen apellido, con un buen prestigio social y económico. Estamos hablando de Eduardo López de la Romaña, 1899 hasta 1902. Con Eduardo López de la Romaña, mis apreciados estudiantes, se inicia la República Aristocrática en el Perú, tema del día de hoy. Así es.
tema del día de hoy. Eduardo López de la Romaña está consagrado como el primer presidente del siglo XX. Estudiemos. ¿Quién le dio el nombre de República Aristocrática? Te dije, nada más y nada menos, el gran historiador, el mejor de todos los tiempos en el Perú, Jorge Basadre Grothman. Acuérdate que este historiador escribe una obra fundamental y monumental también. Y esa obra es Historia de la República del Perú. Excelente obra. Miren ustedes, Jorge Basadre acuñó a este tiempo de 1899 a 1919 con el nombre de República Aristocrática. ¿Por qué? Me pregunta Sergio González. Porque en este tiempo todos los hijos nacidos en cunas de oro, todos los personajes que se sentaron en el sillón presidencial, señores, gozaban de buen apellido, de buen prestigio social y económico, dueños de minas, dueños de haciendas, gamonales, terratenientes, dueños de bancos. Lo mejor del Perú, señores, en cuanto a economía, se sentó en el sillón presidencial y se disputaba en el sillón presidencial. Pero hubo un paréntesis. Alguien rompió esa república aristocrática civilista. Y este fue nada más y nada menos que el presidente militar Óscar Raimundo Benavides. ¿Por qué habrá ingresado Benavides? Ya lo sabremos en los próximos minutos. Mis apreciados estudiantes del quinto año de secundaria, sección B, la República Aristocrática en el Perú fue un periodo de nuestra historia republicana, el cual se caracterizó por el gobierno de una oligarquía, cuyo poder económico, mis apreciados estudiantes, se fundamentaba en la agroexportación y en el control de extensas áreas de cultivo. En otras palabras, la presencia o la existencia de latifundios en el Perú. Según esta ideología civilista, mis apreciados estudiantes, la prosperidad de un país descansaba en el desarrollo del sistema capitalista libre de toda competencia, sin disturbios populares ni agitaciones políticas. Esto planteaba nada más y nada menos el sentimiento de este nuevo espacio en la historia del Perú, mis apreciados estudiantes. La República Aristocrática, vuelvo a repetir, periodo en el cual se desarrolla 1899-1919, periodo en la historia del Perú, caracterizado, no te olvides, por el dominio político de la oligarquía, los hombres de buen vestir, los hombres de traje negro, los hombres de frac, los hombres de levita y los hombres de sombrero de copa. Estos se apoderaron del sillón presidencial. Pero hubo un lunar entre todos estos personajes. Todos estos fueron apoyados por los grandes capitalistas del Perú. Llegaron al poder por los grandes capitalistas y por el pueblo, promesa tras promesa. Pero uno de ellos se olvidó de los grandes. Uno de ellos siendo grande, escúchame bien, Sergio, escúchame bien, Jenny, Daisy, Mariana, escúchame bien, uno de estos grandes se olvidó de los grandes. ¿Y saben quién fue? Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst fue grande, fue apoyado por los grandes, pero se olvidó de los grandes porque abrazó al pueblo y principalmente abrazó a la masa obrera. ¿Sí, señor? Abrazó a la masa obrera y le dio grandes facultades que ahora van a saber. Por esa razón el grupo de poder dijo, no puede ser. Este señor entró por nosotros, apoyado por nosotros, y ahora nos da las espaldas y apoya al pueblo. No puede ser. Saquémoslos del poder. Hicieron hasta lo imposible para sacarlo del poder y contrataron a un militar. ¿Quién habrá sido? Ya lo sabremos. Señores, estos personajes elegantes, hombres de buen apellido, hijos nacidos en cuna de oro, estaban dedicados a la agroexportación, a la minería, a las finanzas y eran pertenecientes al partido civil.
Repito, este nombre se lo otorgó el gran Jorge Basadre Grothman. Señores, entre las características que podemos presentar acerca de esta república aristocrática, podemos decir que el control y la administración del Estado se realizaba desde la capital, sí señor, centralista. En las regiones, a quienes se le encomendaba este manejo era a los hacendados y a los gamonales. Miren ustedes, quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante que protegía el sistema político y que le permitía respaldar ese gran desarrollo económico. Y acá estamos observando, mis apreciados estudiantes, una pirámide social de aquel tiempo, en donde vamos a diferenciar dos clases. La clase A, la clase alta, y los sectores populares. En la parte superior tenemos a la oligarquía y tenemos a los gamonales. Los de la oligarquía, mis apreciados estudiantes, controlaban nada más y nada menos, miren ustedes, controlaban nada más y nada menos las más grandes haciendas del país. La banca, los seguros, el comercio interno, externo, la actividad inmobiliaria, la incipiente industria, así como también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los gamonales eran dueños de grandes haciendas en la región andina. Practicaban una economía feudal, una especie de llanaconaje, el señor y sus siervos. Los obreros eran representantes del proletariado. Su ideología de estos obreros fue el anarquismo. Miren ustedes, la protesta. Se agruparon en sindicatos, esto quiere decir movimientos obreros. Así, señores. Los indígenas eran las víctimas de explotación y usurpación de sus tierras. Estos carecían de derechos como el derecho al sufragio, el derecho al voto, de elegir y ser elegido. Ahí está, mis apreciados estudiantes, el primer representante de este grupo de la oligarquía, el primer presidente del siglo XX. Pregunta de admisión, Universidad Nacional Federico Villarreal, 1993. Primer presidente del siglo XX. Respuesta, Eduardo López de la Romaña. Miren ustedes, Eduardo López de la Romaña ingresa al poder en 1899 y culminaría su gobierno en 1903. La presencia de Eduardo López de la Romaña, mis apreciados estudiantes, dio inicio a una administración de los civiles. Se estimuló la inversión norteamericana, principalmente en la minería, en Cerro de Pasco. Se consolidó nada más y nada menos el patrón de oro y se promulgó códigos de minería y de aguas. Se inicia la construcción del ferrocarril La Oroya-Cerro de Pasco y se va a conciliar con varios países vecinos, principalmente nada más y nada menos con Bolivia, firmándose el tratado Osma-Villazón. Miren ustedes, Eduardo López de la Romaña tuvo un gobierno completamente moderado, miren ustedes, y representante de la aristocracia terrateniente. Culmina el periodo de Eduardo López de la Romaña, ingresaría otro gran personaje perteneciente a la alta alcurnia en el Perú, hombre de gran fortuna. En su trayectoria política, miren ustedes, este fue alcalde de Lima y también presidente del Senado, hoy Congreso de la República. Acuérdense ustedes que hoy el Congreso de la República es unicameral. Antes en la historia habían dos cámaras, bicameral, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Este señor va a ser el primer presidente del civilismo, pero no tuvo la oportunidad de gobernar un largo tiempo. Se enfermó y fallece. Va a ser reemplazado nada más y nada menos por el presidente del Congreso, Serapio Calderón. Este convocaría elecciones y ganaría nada más y nada menos en 1904 José Pardo y Barreda. Recuérdense que José Pardo y Barreda fue hijo nada más y nada menos del primer presidente civil en la historia del Perú. ¿Y quién fue el primer presidente civil en la historia del Perú? Mi apreciado Sergio González, Jenny Merino. Manuel Pardo y Lavalle. Su papá fue el primer presidente civil que tuvo la historia del Perú.
¿Se acuerdan ustedes? Después del asesinato del coronel José Balta. Su hijo, José Pardo Ibarrea, se convierte en presidente del Perú desde 1904 a 1908. Ahí está. Le dio mucha importancia a la educación en todos los niveles, al igual que su padre. Acuérdense que su padre creó la primera escuela de ingenieros, hoy la UNI. Y este señor creó 2 universidades, mis apreciados estudiantes. Creó lo que hoy en día es la Universidad Alma del Magisterio Nacional, cuna del Magisterio Nacional. Estamos hablando de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como la Cantuta en Chosica. Crearía también la Universidad Agraria de La Molina. Pero ¿saben algo importante? Dijo este señor, José Pardo. No todos son para la universidad. No todos irán a la universidad. ¿Cierto? Apostemos por el campo técnico. Algunos tienen cualidades técnicas y otros tienen cualidades humanísticas. Entonces apostó por el campo técnico y crearía el primer instituto tecnológico en nuestro país. Hoy el famoso Politécnico José Pardo, que se encuentra nada más y nada menos en el centro de Lima, en la avenida Grau. Y hasta el día de hoy brinda formación técnica a los estudiantes en el nivel superior, otorgando título técnico a nombre de la nación. Entonces, al igual que su padre, este personaje apostó por la educación en todos los niveles, sobre todo en la educación primaria también, porque dio la obligatoriedad de la enseñanza de la educación básica regular para el pueblo. Acuérdense también que durante el gobierno de este personaje ingresaría la primera mujer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trinidad María Enríquez, pregunta de admisión. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 1997. Primera mujer que ingresa a la Universidad de San Marcos, Trinidad María Enríquez. Señores, no te olvides que José Pardo, hijo del primer presidente civil en la historia del Perú, gobernó desde 1904 a 1908. Organizó el Estado mediante leyes como el Código de Comercio, creando la Caja de Depósitos y la Caja de Consignaciones. Decretó la gratuidad de la enseñanza primaria, lo que te dije, la educación básica regular, que la educación sea del pueblo y para el pueblo. Acuérdate siempre. Creó la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal de Varones, y durante su gobierno, pues se le dio cabida también a las protestas, a los reclamos, por parte nada más y nada menos de ese grupo perteneciente al proletariado del pueblo. Estamos hablando de los obreros. Sí, señor. Culmina el gobierno nada más y nada menos de José Pardo Ibarreda y se presentaría otro personaje, apoyado y respaldado por los sectores más progresistas del Partido Civil, así como el Partido Constitucional. Estamos hablando de Augusto Bernardino Leguía. Este señor gobernó 2 veces el Perú. Sergio, a este señor se le conoce como el titán del Pacífico Sur. A este señor se le conoce como el presidente de la Patria Nueva. A este señor se le conoce como el presidente, el Júpiter peruano. Y ya vas a ver por qué razón. Gobernó 2 veces el Perú. 1908, 1902. Y luego ingresaría a gobernar en 1919 con el pensamiento de hacer lo que había hecho Porfirio Díaz y Benito Juárez en México. Reelegirse. Y se quedó hasta 1930. A ese periodo en la historia se le conoce con el nombre de el Oncenio de Leguía. El Oncenio de Leguía. Iba a gobernar más tiempo. Pero Luis Miguel Sánchez Cerro, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, lo derroca del poder y este va a ser el primer presidente también que pasa a la historia porque muere en prisión, muere en la cárcel, el presidente Leguía. Otra pregunta de admisión que podría ser, que no lo han hecho hasta el día de hoy. Señores, a pesar de tener hostilidades, a pesar de tener piedras en el camino, o la incomodidad
que Nicolás de Piero la desató en este tiempo, casi obligándolo a renunciar del poder, y este demostró tener carácter. 9 de mayo de 1909, Día del Carácter, no renunció. No renunció. Miren ustedes. Augusto B. Leguía, señores, durante su gobierno se crea nada más y nada menos la Compañía Administradora del Guano. En 1909 crea la Asociación Indígena impulsando la colonización de la Amazonía peruana. Durante su gobierno se firmaron 2 tratados. Con Bolivia, el Tratado Polo Bustamante, y con Brasil, el Tratado Velarde Río Branco. Así es, señores. Este señor culminaría su gobierno en 1912, convocaría elecciones y se presentaría otro candidato, nacido en cuna de oro. Miren su apellido. Billinghurst. Señores, este señor, durante su campaña, le prometió al pueblo de llegase al poder, el pan que llevan a la mesa sería más grande. Y el pueblo lo bautizó con el nombre de el pan grande. Pregunta de admisión. El pan grande. ¿Cuál fue el lema del gobierno de este gran personaje? Un gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. El famoso pan grande. Miren ustedes, lamentablemente lo sacaron del poder, pero no lo sacó el pueblo, lo sacó la gente de poder. Este señor ingresa al poder apoyado por el pueblo porque se hizo popular con el famoso pan grande, prometiendo el pan grande, ¿no? Y apoyado por la clase de poder. Pero cuando subió al poder, se olvidó de la clase de poder y abrazó al pueblo. Sí, señor. Llamó al obrero y le dijo, obrero, ¿cuántas horas trabajas diarias? Y el obrero respondió, 10, 12, hasta 14 horas diarias. A partir de ahora, solo trabajarás 8 horas diarias. Decretó las 8 horas de trabajo solo para los trabajadores del Callao. ¡Gracias, Billinghurst!, le dijo el pueblo. Pero los ricos y la gente de poder dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? Está chocando con nuestros intereses. Y este hizo caso omiso, hizo oído sordo a la protesta de los ricos. Llamó otra vez al obrero y le dijo, obrero, a partir de ahora tendrás un seguro social obrero. ¡Ay, gracias, Billinghurst! El pueblo feliz, pero los ricos, la gente de poder, ¿qué es esto? ¡No puede ser! Ya se estaban ganando los anticuerpos. Llamó otra vez al pueblo y le dijo, obrero, el año tiene 365 días. Un día del año será tu día, el día del obrero, 1 de mayo. ¡Gracias, Billinghurst! Y los ricos, ¿qué es esto? ¡No puede ser! Llamó otra vez al obrero y le dijo, tienes derecho a reclamar. Si no te sientes cómodo, bien en tu trabajo, ves que te están explotando, tendrás derecho a reunirte y a protestar. Y crea y apoya la creación de sindicatos en el Perú. ¡Gracias, Billy! Y los ricos, ¿qué es esto? No puede ser. Los ricos se reunieron y contrataron, ¿saben quién? Nada más y nada menos a este personaje, a Óscar Raimundo Benavides. Y le dijeron, tú que eres militar, eres el único que puedes sacar del poder a este personaje, porque está chocando con nuestros intereses y está apoyando y favoreciendo al pueblo. ¿Sí, señor? Y los ricos que manejan y controlan el poder contrataron a este personaje, entre comillas, para que me entiendas, y lo sacaron del poder a Billinghurst. Por eso que Billinghurst durante su gobierno solamente va desde 1912 a 1914. ¿Sí, señor? Miren ustedes, ¿con qué finalidad ingresó Óscar Raimundo Benavides al poder? Con la finalidad de apagar y acabar con lo que
Billinghurst estaba haciendo a favor del pueblo y en contra de la clase de poder. Con otra tarea más ingresó, convocar elecciones y nombrar a un próximo presidente. Y este convocó elecciones y salió ganador por segunda vez José Pardo y Barrera. Sí, señor. Tuvo un gobierno moderado, un gobierno rápido desde 1915 hasta 1919. Y en 1919 este convocaría elecciones y saldría ganador, nada más y nada menos, el titán del Pacífico Sur, Augusto Bernardino Leguía, que inicia su gobierno en 1919 y culminaría, nadie sabía, en 1930. Quiso hacer lo que había hecho Porfirio Díaz y Benito Juárez en México, reelegirse muchas veces. Y para hacer esto en el Perú, este personaje cambió la constitución más antigua, la de mayor durabilidad en el tiempo, la constitución promulgada por Castilla en 1860. Cambió la constitución de 1860 y creó una nueva constitución, la constitución de 1920. Esa constitución le permitía a Augusto B. Leguía reelegirse. ¿Sí, señor? Acuérdense que en este tiempo ya el Perú cambiaría de dependencia británica por la norteamericana. Tema de la próxima clase, el gobierno, el oncenio de Leguía. Sí, señor. Hasta acá fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias, mis apreciados estudiantes. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes.